Hello, hello, hello. Buenos días, good morning. ¿Cómo están? Dios me les bendiga grandemente. Agradecida estoy inmensamente con Dios por haberme traído con salud para poder compartir una vez más nuestro programa de parranda con el debido respeto que se merecen todos y cada uno. Aquí en nuestra bella comunidad de Limón está bien bonito el día. Está soleado, hermoso. Pues para pasarlo de lo mejor, hoy miércoles, ombligo de semana, miércoles 26 de octubre del año 2022, cuando se puntualizan las 9 más 4 de la mañana. 9 de la mañana más 4 minutos. Pues le doy gracias a mi Diosito lindo por haberme traído a este lugar, a esta cabina de Radio Baguía 101.5 para una nueva edición, ¿verdad? Una nueva programación. Así que vamos a hacer una pequeña oración, como todos los días, ¿verdad? Siempre hay que darle gracias a Dios. Hay que iniciar todo dejando en manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede ayudar en todo momento. Así que vamos a orar juntos. Inclinemos nuestro rostro. Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos por este nuevo día que nos hace vivir junto a nuestra familia, seres queridos. Padre, tú conoces mi vida y la de mi familia, conoces nuestras necesidades, ilusiones y también nuestros problemas y preocupaciones. Ayúdanos a discernir para poder alcanzar aquello por lo que tanto te suplicamos. Despierta en mi alma el deseo de amarte por encima de todo. Quiero confiarme a ti, porque quien a tus brazos se entrega tiene la certeza que no quedará confundido. Solo tú calmas las tempestades de mi vida. Bendiciones. Bendícenos, Padre mío, te lo suplico. En esta hora, papá, vengo dándote las gracias y entregándote este programa en tus manos. Sé tú tomando el control de todo lo que se va a llevar a cabo en esta mañana. También te pido por la vida de la audiencia de Radio Baguía, esperando en ti en esta hermosa mañana, mi Dios amado, que todos estén gozando de muy buena salud, para que podamos juntos compartir nuestro programa de parranda. Todo esto, papá, lo dejo en tus benditas y preciosas manos. Amén, amén y amén. Así que, después de haber hecho esta pequeña oración, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo y entregando todo en manos de Él, voy a regalarle el número telefónico. Es el 9495 2100, 9495 2100. Es el número telefónico de la 101.5 FM. 9495 2100. Si hay cumpleañeros allí en casita, pueden hacer llegar esa nota acá a la cabina. A las 10 vamos a felicitar a los cumpleañeros. Y si hay denuncia, la puerta está abierta para todo lo que deseen venir a compartir algo con nosotros. Siempre hago esta invitación. Aquí tenemos esta radio, nuestra radio comunitaria, para servirle al pueblo. Así que aquí estamos, hermanos, amigos. Dios me les bendiga una vez más. Espero la pasemos hoy de lo mejor. Miércoles, ombligo de semana. Pues le deseo éxitos a todos en sus labores diarios. Saluditos especiales a los que se están uniendo por lo que es el Facebook Live, a los que nos están escuchando por lo que es el sistema TuneIn y por Radio Garden. Le mando todas las buenas vibras esta hermosa mañana del día miércoles, ¿verdad? Nos levantamos. Hay que levantarnos todos los días positivos, ¿verdad? Que todo nos va a salir de lo mejor. Así que bienvenidos sean todos a nuestra programación, a nuestro programa de parranda.
Buiti bina fui, buiti rabon veio, buiti gunyon, depende flas lenyer be hagamba, no moda gunani go ibrigo. Sereme no muti baba, logo la nangranya hon lawamba lo buido atuadi, lo nalidi halilani dasi homa dasi parranda. Bosugo no mutu yage lau sarago igundani, lau inebese. Yali dali vende wagaira limu wadigeti sigodigeti. Pues bacho go tona neme lo buido, lo bacho ga ya lo tachibu alanyo gamisa to lo modo ho wala. Ya laro ho ala la ku to ho ala po mala teme lu bui du ele yo la de bai baba ongunye seri me muti ti logo mabule da gu la ge la sa gudu ni na lu gawara bai la bone hini lu bui du we yule itra leti ona na omen bu ma bi go li do sun li disi age flos le nyi bai tagam bo disi to mala li to ma bi ge yo ge ti nya ho li do sun ni de mule ya bai o du li mu ma bi go li do sun haga ya garina go lenye hilboy tagambo ho disse tumala liwagi asa amba dugda to sengu ogunye logo urwa wen sisili da disi hati li da irmo binyami wen biama dala dan la nefu la nefu li la dan la nefu la nefu li finga da buite chuluru ni hon kamba hada grigi hanya hamba ya ondra wa mo nya ho to ege tigi bulibu hanyo gete gamba bali da se loge sistema tuning loma luege radio garden agora batina wasa gruni yage ogunye lawamba lubuido busu watu mutu humada hibri lau bandin sieni Gisela Alvarez yage lida ge livende limu así que no manda gunido reino da regulete amro disse tomalali nefugado nefusengu wengamba seu luga wara baila havaro lo hamuri hani uremule habusero be hagabo ainge tenye hilbegun fiteiro muhumanyimuna da gawara baige ti hachila godono tio gabruto tonyaho la don me di siligi me wagunda gogodunia agun firotinya iromu ainge tiani hilberinya hani daragule ti bene disse tumale wagia lo gawara baila hachila go lo wagamba kubala wongo yagi itra let na dare gerala dase lo buguno bungi terluge bala gamani halabo que sago veio mote odega guongo lu baba ni duheno mo odega guongo lu uogeme saragwe tengiru ni lu logo sunle la dugu beli da wabagari wagu chibungi le seiri be sereme ni muti bunungu chi logo amba ya veile badeve habaino gunye luga wara baila na lidi halilanyo dasle la saragwe gunda ni la insieni hamagrege ha agamba habalo dise tomara lito Italete no bungu te derege no mutini da si buha bugu luga buge balaga mani halau lumage lagu me se hale la dan ne fule baba daga me lasu hagle la dan sun le no bungu te italega derege nani habagari agamba te disa tumalli wage bu sereme no muti bulogu ni bagari logo habagari ni sanigo logo wabagari sungo logo itarale baba sereme no muti bulogu sunle itarala Radio Guía 101.5.
voy te cate ya yo gunye hara voy te cate ya yo gunye así que le te vas a bailar magoli uge le ba kwate magoli le da te me muso ora su ha te das le ni mona do mabriga te ni to hai mabriga ye ay higi o maite Itale tinefolo di sinefoli finga da lage wagan bunyamba li vende ure mule Pashil halitan luna tengiranya library ha ide ha banya lula nuga bala das le flaso sereme numuti ibri listaran Norales sereme numuti geti ibri Bernardo Guerrero po gumbiro he yaron tidon gama senirisi agumbiro ho wagia tidon Lubie y su esa vaina. Pues vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Estoy agradeciendo a mis patrocinadores. Agradezco ahí el gentil patrocinio de Inversiones Nirisi y Museo Garifuna Sabaina.
Radio Guía 101.5. Invita a todos a visitarlos a sus dos establecimientos. Los atendemos en el Mini Super Nirisi, ubicado en barrio El Centro, donde le brindamos los siguientes servicios: venta de productos de la canasta básica y abarrotería en general. También pueden encontrar carnes como pollo, gallina, embutidos, costilla de cerdo, pata de cerdo, mondongo, chuleta, pescados y camarones. Además, le brindamos los siguientes servicios bancarios: Agente Atlántida, donde puedes retirar y depositar dinero. Puedes cobrar tus remesas y pagar los servicios como energía eléctrica y Wi-Fi. También tenemos servicios para bancos como Bankbamer y Bank Rural. También contamos con servicios de su remesadora Western Junior. Si deseas comprar productos al mayor para eventos especiales, cumpleaños, velorios u otras celebraciones, los esperamos en el depósito, donde le ofrecemos productos al mayor como pollo, gallina, licores, tatascan, flor de caña, ron plata, cigarros al mayor, entre otros. Todo eso lo encontraremos en Mini Super Nirisi. Visítanos, será un placer atenderles. Es la hora 9:21 minutos. Isugei Sawen, Chuluhate Wadani, Isaranigu, Ibayani y Lavagu. Ya llegó nuestro tiempo. Vamos todos al Museo Garifuna Sawaina. Tida Lubia Isugei Sawaina, Wafuren de Rubayei, Luagu, Habagari Wayunak, Anira Isun Luruyei, Lubuye, Uraganyei. Uma Sawaina. Calle Sawaina, Emery Yurima, Avenida Yurima, Limón, Colón, Honduras, Centroamérica. Buiduti Achiluruni, Lidon Lubie Isugei Sawaina. Buiti Rabame Yuhon Sungube, Catherine Castillo Niribe, Suirumu Now, Lida Nyedina, Lisisi Rumu Tida Luba Furene, Nadimure Hahun, Logo Budari. Budari amba idinya buri lela nina anya hani gurobu fadati ronu guati huruti lung anya hani keimo afurendera garifuna do tidan lubien suge garifuna sawayo. Radio Guía 101.5. Ofreciendo servicios de ginecología y obstetricia. Se realizan ultrasonido pélvico para diagnóstico de quiste en ovario, miomas y otros tumores del aparato genital femenino. Ultrasonidos para embarazadas, citología, inserción, revisión y retiro de DIU. Control de embarazo y todo lo relacionado con la atención integral de la mujer. Pediatría con atención profesional en este hermoso campo de la medicina. Cuidados del niño sano y con alguna enfermedad. Nebulizaciones, hospitalizaciones, extracción de cuerpo extraño y todos los servicios para su recién nacido y niños hasta los 18 años de edad. También contamos con un médico general las 24 horas del día todo el año. En Trujillo, Colón, barrio Río Negro, Plaza Victoria, contigo al puente. Les atenderá muy amablemente doctora Wendy Pérez, especialista en ginecología y obstetricia, y la doctora Mariola Dolmo, especialista en pediatría. Grato es servir con dedicación y esmero. Hinyao yichuluama, bariwa manyeginye warahinyu, alwa heini la reini bobo. Amufurunya na linha ibagari mosu gundigira guwongwa Radio Guía 101.5. Ninyu waraguni aneweya hadibu beibati don lupa atuwodi luleteni uni walun sandi kaibile abiru adada garuni tunu abucho wagu ligari shugu ligari gada sumbabu luma sumbura mimi chuhadibu buido mese meti biyumulogo gari tibagule ugu chati tibawagu mosu bacho duni bihi bala sumba kuna lebe mega irubei likia ba mayawe halabu wagu ti hospitalio mosu wonigira guwongwa luagu watu adi hawagu waniba fagu nyusule hamaginye. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y PASMO.
Amu furunyai na linha e bagari. Moço gum nigiragu wongo alo COVID-19. Mosu wala amu ke ya gobori. Moço choru barra bihini birahunyu sumba kuna le hamega irubei luei COVID-19. Afinye baluagu habaliti ha. Subudi wa manya hongo alida lato hunu asandile. Jusu bong me lido wiju malabu igiri totu mashorutu. Mosu woni giragu wongwa luagu watu adi hawagu waniba afagu. Nyunsu le hamagie. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y PASMA. Amu furunyai na linha e bagari. Moço gum nigiragu wongwa alo COVID-19. Juti woni ge aguongo. Mosu wacho duni bi balila sumba kuna lewe megeirubai. Afie balu wagu habaliti ha subudi wabanya hongwa lida la tohunu wasandile. Moço wong nigiragu wongwa. Dise wa make iburisisi ugudi hawe hibiri girigi. Juti woni ge aguongo. Shiba wa mei haumagda wa mei giye wahabu sumada. Moço wong nigiragu wongwa. Ahenhui balubei wasandiragu wongwa. Keimon chuluwa matidon luba atwadi. Moço wong nigiragu wongwa luagu watu adi hawagu waniba afagu. Nyunsu le hamagie. Un mensaje del Gobierno de la República, Secretaría de Salud, USAID y Amu PASMA. furunyai na linha e bagari. Moço gum nigiragu wongwa alo COVID-19. Juti woni ge aguongo. Mosu wacho duni bi balila sumba kuna lewe megeirubai. Afie balu wagu habaliti ha subudi wabanya hongwa lida la tohunu wasandile. Moço gum nigiragu wongwa. Moço wosenunu lidou wa juma labu wagiri buedu. Chou beiti afidita buido lagu biuma labu bigi. Mosu boserunu suada lida fulasu darugoti lida tuma maibagu lagarabali. Yusu beime lido yumu labu igiri totu machorutu. Moço wong nigiragu Itraleti ne fulao ven Sicily Fingada. 9 de la mañana más 26 minutos. Voy a darle lectura a los comentarios que tenemos por aquí. Saludos especiales ahí a Omar Norales. Laria Gaoni Disha. Abiniruni Hu. Afena la muri en el Ibri Leure Munidisha. Pues bueno, algún febuya que Ibri Omar. Tarega Ibri Wendy Reyes. Nos dice buen día Giselle, un saludo para todos en nuestro bello pueblo de Limón. Saluditos para ti también Wendy Reyes, Dios te bendiga grandemente de manera muy especial. También nos dice Lucía Manaiza, buenos días. Tarian Gaibri Lucía Manaiza, buiti binafi namulelwa, buiti binafi ya Gaibri Lucía Manaiza, abiniruni amba insieni. Nos dice nuestra hermana evangelista Baltasar, hola amiga, buenos días, Dios te bendiga. Tarianga Ibri evangelista Baltasar, nomada, buiti binafui, binila bubungyo. Buiti binafui ya que tu Ibri evangelista Baltasar. Nos dice también amiga, saludame a mi hermana Juanita Baltasar y a mi nuera Carlin Ciego, estuvieron cumpliendo años, gracias. Ok, a las 10 vamos a felicitar a los cumpleañeros. También nos dice con la canción Muji Magambu y Limini Bagari. Gracias, que pase feliz día. Ok, hermana evangelista, pendiente con su felicitación y la música que acaba de solicitar. Dice Dixon Ruiz, hola, bendiciones para ustedes. Saludos a mi madre Janet Ruiz. Pues ahí está Dixon Ruiz mandando un saludito muy especial a su queridísima madre Janet Ruiz. Pues ahí hasta golosinas tía Janet. Saluditos especiales ahí a tía Janet de parte de su queridísimo hijo Dixon Ruiz. También tenemos a nuestra hermana Mercy Diallo, como todos los días. Dios me la bendiga, hermana Mercy. Litza Batis, buiti binafu y buiti achiloroni lido wadasi. Pues, mabigo, lido sungi de muleabe odo gulimo, yaron yon falo mogo, tuna gutu kana, tuna gutu obaba. Yaron habion. Família Iduhenyo Castro, mabigo yon getiaga tunitinha Irma Velasquez. Tu geti yaron habion rina mabiga yage honsung rigi anyi begambo yara falo mogo luyon geti litos yaron habion Yahaira Pastor nyi tu tia Moncha tu Dichago mabiga tu nyon Veronica Marin
tu ganho Missy, tu nagutu Missisi, tu Tiakina, e tu Lauren. Sungrege ha agama ha muito disse tomar ali aqui. Assim que agora batina, boi do lahato de lo. Habina agu lau boi livende, boi mulher lo boi lá se grala yage. Nhom bina file que suada. E tralete que mabi que lá yaron lido ide mufiado tu aleida. Tu nhonguete ni tinha aberta arsu, nhen tu Salma Frederick, tu Carmen Córdoba. Gibete tia. Yaron ganham tu ni tinha Carolina Reyes, tu tia Dita Reyes, lido ide mufiado. Tu Saida Castillo, nhen tu Jacqueline. Mabigo, tu nhonguete tinha Rossi Ruiz, subudi no muito nhonguete no ela gamba reidasle, tu gete Xiomara Ruiz, uma da gueta bela gudunidas leyaron. Tubion. Assim que mabigo, tu nhonguete ni tinha Gerarda Pastor, ni tinha Nesta, tu ni tinha Sexy, mabigo aiga tu ni tinha Marina Reyes, tu tinha Silvita, tu nhonguete ni tinha Modesta, ta subu de wale queima. Mabigo, tu yaron tu Nana. Mabigo, honsungu boy. Agora batina magadi hamakan bayar habi. Masu gina te foi gibete tia. Wagan vale be orem lelba me nagiri budun ko bara belana foi rebola gasi bubureto. Dice tomarle el hueguía, jamarle limarle el carino. Mavi gaya que tu trige toremos a valer luende oremule. Lo voy a tomar. Ay, harate.
Bien Licha, Mawigo. Ei, isso é me catei mal. Ai. Ya sexy, ha te hukunda laure mule. Por bante hai bishiola, bata tonye, gudu tonye binafile. Itraleti lagi waga punya bali vende hugule. Oh, dagatite livende hugule lida best safonigi. Amala nem me lubui do lila ore mule. Ya, taya no agregue to logo tasguru. Pues Itraleti ne fulau daran divido li finga da. Ne fulau daran divido li finga da. Mabi gayage tu Liliana Ordóñez daga yagun lagayo klusamo anu yagamba hidas leke sagwe yulunyo get ibri Terry Bermúdez tu ibri Eda Castillo tu ibri Delsa Valencia no ibonyo ibri Delsa gamba hidas le ibri Francisca Bernardes Mario Colón Mario Rocha abini runi lido wabagari sungboy tu yongeti bueno ya yongeti tu nagutu Lencha tu Vilma Ordóñez aí banho gamba hidas le talega tono hela Lixa Ramos amba oitimabigo Tutuguchu Joaquina Ramos amure tugeti amba oremu bueno amba lida que oremu le hinse boito geno gun fetu ya gono tugeti amba oyen busala lo no italege ibri litsa ona amba oyen busala lo boyage lau paili insieni
Italet nalo hala ambalida ge. Oremo lehise boitibri Litza Batis Ramos. Walo hali ambaluma ge. Ebre Beto. Ita leget non hela yamba witi mabigo honsung eremo hatinya logo iri. Mabigo yage lo. Ebre Dom Beto. Nasubu de wagle ke. Beto gafido mabigo lo yage. Kemo tiage lao. Nuaro guma. Agum fie na tu Litza Batista no hani uremule tutugucho. Oh negativo ga like lá me bona na foi raiva ga se o bruto bamba hala na algum fio tu ibre Litza. Na foi raiva ga se o bruto. Dice aquí, voy a compartir con usted lo que es la prensa. Dice, directores y maestros proponen extender clases. Maestras y directores de centros educativos públicos recomendaron extender las clases en unas 14,000 escuelas y colegios a falta de un mes para culminar el año lectivo. La propuesta anterior responde a la cantidad de centros educativos que la Secretaría de Educación ha identificado como infraestructura dañada u otros factores que impidieron las clases presenciales. Por lo que una intervención o aplicación de clases hasta diciembre sería un camino viable para aquellos estudiantes que no recibieron los contenidos académicos de manera fluida, aseguraron los docentes. Según Alejandro, director del Instituto Central Vicente Cáceres, la ampliación escolar podría ser aplicada en ciertas escuelas. Nosotros sí hemos cumplido con los requisitos dados por el ministerio. Andamos alrededor de los 190 días de clase. Sin embargo, en algunas instancias sí se podría extender el año, expresó Alejandro. Datos de la Dirección de Infraestructuras Escolar detallaron que 23,000 centros educativos en Honduras, más de 4,000 no cuentan con el sistema hidrosanitario, impidiendo el suministro de agua potable. Pues estas son las noticias, ¿verdad? Pues existe la probabilidad de que se extiendan las clases hasta el mes de diciembre, según la prensa. Así que creo que nos van a mantener informados acerca de esto, si se va a extender o no. Así que tenemos que estar pendientes, madres de familia, para cualquier cambio. Así que Dios bendiga a todos los maestros, en especial a los maestros de nuestra bella comunidad de Limón, a los docentes de esta bella comunidad. Dios me los bendiga y les siga dando paciencia para nuestros hijos, porque sí requieren de mucha paciencia estos niños. Yo siempre he dicho algo, que los maestros son dignos de admirar, porque a veces como madre, bueno, yo voy a hablar por mí. A veces digo yo, ay no, gracias a Dios que hoy hay clase para descansar un poquito, ¿verdad? Porque los niños ahorita están demasiado tremendos. Pues, ya te le jodi, tido tuba frente, pues, ama igual me hago muso. Date la chulo, ahora le quiero la subola da si tida que tuba frente. Aba hay que funaharían con esta, guay, se mete su jala. Se mete su jala, vale, hané me yawaño. Entonces, bueno, mamá que te su iraño, hané me timati, hawaii hibi.
Entonces, Waget le subudi wa boli haneme wasanigu. Mosu hei. Mosu vengo pues seime nyagala, anyagala tidak tuba frente. Itaraleti nagun fela tu ibre Litsa bati Ramos. Luga wara bailata la lagunye. La olivende orembre loma que ibre Don Beto. Nagat tia Joaquina Ramos. Seguh Miguel Lau amba luboy. Dumabi yang ga tibre Tesli Arriola. No boy yang ibre Tesli agamba idasle. Mabi gatu na gatu Cheche tu Betsy. Hon sungri ke ha saga bebe habela gatu ni dasle yaron habio yaron geti yon habio idu hanyo peluche nyehi tu Handi tu Techi tu Maricela. Yaron yon geti tu ni tinha Telma Ortiz. Radio Guía 101.5. Maviga ya que estoy Reina Valencia. Every Cocinas Montana, voy divina fue. Tiene que le puedo comer, no es pasando. Mi telino tiene que le puedo comer, no es pasando. Yo lo tenemos como va la lupe, con arroba robao, lo ya templo. Ya van a moler, la barata, acá está la luz. Yo lo tenemos, como va la lupe, con arroba
Pero suma ibilitsa gure pana basu niela lawa balu boido. Mi tía Joaquina Ramos, sí, ya. Omar Norales, ne auremos la pamuri habai no más, tu pelo va balu boido. Xiomara Ramírez. Bueno, más bien que estoy Xiomara Ramírez, más bien que tú. Xiomara Ruiz, y si te uremos le bon, pues. Daga Seiri, tu ni tía Dorotea Velázquez, anime que tu gunda Laure Mule. Ramos, tú me estás Carolina Ramos. Tú no que me está Rudy Ventura, Mávigo. Tú me está Lola. Me gusta
Itaraleti, ne fulau di misa senguli finga da. Mabiga yage dagayaron ilido idemo ligara balibarana tu Karen Alvarez. Mayan gusto dice tu mara letoñe, mabiga yage tu netia Herman Pastor, tu netia Hipólita Pitillo. Yaron tu Fiao, tu netia Flavia, tu netia Joya, tu Elina, tu Nuria. Hansungu benye yaron lido idemo ligara balibarana. Mabiga yung get lido idemo Sisto Pastor, mabiga yage tu netia Tivicha. Tu netia Norma Bermúdez o Bernardes. Uno de los dos apellidos. Estos dos apellidos me confunden. Bernardes y Bermúdez. Así que saluditos ahí a mi tía Norma. Creo que es Bermúdez. Saluditos a mi tía Santiago Castillo. Ya que tú ni tía Santiago Castillo. A venir ni tía. Ya que tú que te la gallo clusamo. Tu ibri Ruby Pastor. Mabiga. Y otra leti wa kumbiro hela yaron. Tidon gama senirisi. Wadeiru basun luye gunye logo amba begi hebule hualiti. Ani helego emege unyilu yaron wabio egini auti ubi auti. Ani he yaro tida. Gama senirisi daragu te sago veio. Lumega la dan vida binafu ibugula dan cedo gunyo. La teniruba wonye lau amba luguchi inebese. Mabiga lubaiti yage lutabure meli sarang Norales. Itageti wakumbiro hela yaron tidon lubien isuge sawaino. Pues yara geti wa furenderuba garifuna dua no besa fu garudi anyi lugawara baila. Wanyu amba rabon veio. Pues l'ultima wahuli lida garifuna dua vale monste panta wa ma lao. Garifuna dua ni duhenu lao garifuna wa ma monste panta wa ma. Migra o mai te lula feidi roda o mai ge hon wasanigo que gibeti mahanya te mabusion hanya hengo gaifu no gunye veio gibeti mahanya pero suntle ni do reino wada geti wagele gubu igon que verien gumita ali lá porque a o molda ha hon wasanigo a o molda ha hon ma frenderu haboy que muna da gego lebe frumi ati frende muna dagi. Pra gente lá alguém vai chumago vai no hawasani go chumago go lau ba hawait. Lau ba te hawai na muda lau chumago le la chila meti amba da de meme. Gasani go hama wasani go hame lube wa banha lá. Uati mahali me garifu na me go ali me bule hama me wasani go garifu na. Se quer do reino moço o da hani home lo bale wani la deve hawa bungu te won magro mãe risiti wanasium e panta wa mageti lau garifuna wa ma lenyenti wa chiloro ke labo ila renge urem lenyenti wa chiloro pues garifuna wagi ho mo wega hudutu adugo mo wega tapo ho mo wega dugunu abugo mo wega bime kakule abugo mo wega kasara algo do bana tanga dugo de no wega kasara pero sun le wegi wagele garina ya sun le wegi dando wegi pues ogunye veio hasta we egini a feidiunho pues pero waiti bungu lidia gubadiwa loka wara baila mabule dagu wama loka wara baila mabule dagu wama alege la wayabi pues
no get ni du hen yon ke changu ga ifuna lige aga bo muti lubege ya tida ge dice tu mali wagia aunque la changu gu pero mabule dago tina loi mabule dago na loi mabule dago bana get loi le nani bay nirisi na woya sutin itara leti haucha na lave logo ve il gora baila no da baila hon nisani gu aunque hengo no o lago fan de hamani le nengo be hon enga nel he hon lau gaifun enga hon lau chumag lbe gawa baila hawaido he lo moge genga dina giau fena marta la munga giau au da hanu muti hon vale buido timati lo gibela nyenye wo frenderu ya ligibo go bole lo bale darati bena ya le washiru laga yo klusamu lo genga di bagio po la lu foi se fende hadi ba de hadi bo digu mai se que moço ti mama moço lu agro no le wani boy aí garifu na lo bay la no wabungut pues garifu na ba warinha ya agora até o frenderu chuma agora o frenderu gio pero migio mai le lo bay wani baila ya migio mai le lo bay wani baila wani le orisi luma ke wabungut se que wabaru gon wama Deja disse lá abbiamo le finga da. Deja disse lá abbiamo le finga da. O agunda gogo da confliteiro mo, ne bu hanhava. Moço samino loni chega pero. Maria no bai ya ge. Maria no bai. O agunda gogo da lo bai te confliteiro mo. Quem maiage laure mulher. Radio Guía 101.5. Itraleti disse lá o sengli finga da ni hamba nyusu ya to ege tige bolebo. Tarenga ibre evangelista Baltasar no mada busugwa bom. Ni buganya Juanita Baltasar logo le itagria wagle tuma Carlin ciego.
Logo hagun firumo. Agora para tu tige ibri evangelista seguhamani lau amba. Lo buido pues palego la tiumo di Juanita Baltasar, Carlin Ciego, tumage evangelista Baltasar, lau insiani. Agora para tu ageti la binirunya. La biniru no bungyu lau pai lirumo masi. Pues ibri Juanita Baltasar, Carlin Ciego. Agora batina seguh mani liwei hagria wagle lau amba lubuido. Así que Honsung hagun fribeiro mugunye palego la hayumu di ugunye hoga labu sungada. Mabi gane huyage lau saragui gunda nilai insieni. Amuria tu tibri evangelista Baltasar biauremu amba luma gehili Ramos. Mahimagamu luma amba hamage libanya marasa limini ibagari.
Betty la gambo una bolsa que pure metía. Ya me diga más, un día no fue de Ok, aquí hay una denuncia. Voy a pasarlo al aire. Hermano Tacho, bume dimure buiti binafui. Ok, hermano, muchas gracias. Dios me lo bendiga también. Igual. Ok, no hay problema, para eso estamos. Ok, Viritacho. Pues, afena gamba hamani Gregia Aria Hanile. Na yugo dayali. Según le na gamba, boy. Luego vino gala, pues. Hayebi Gregia ha ubugo gen. Leig da walati tagled na tia Ana Rivas. La dugunya tibrita shuawaruni lu Gregia leo tu Gregia to, pues quizás por error bajaron el aceite de la señora. Entonces ellos están pidiendo de por favor que le regresen el aceite, ¿verdad? Y pues como dice el hermano Tacho, ¿verdad? Hay que ser honestos. Y si usted como le digo, puede pasar que por error bajó el aceite sin darse cuenta. Entonces ahí estará la señora Ana Rivas esperando por su aceite, ¿verdad? Por su aceite. Porque ahora, mi gente, la cosa está bastante difícil. Está cara todo está caro. Y va a ser triste que se pierda así nomás, ¿verdad? Se pierda. Porque ya, bueno, según dice el hermano Tacho, el aceite llegó a Calimón, que la señora lo vio. El aceite llegó a Calimón, así que hermanos limoneños, pues los que anduvieron de viaje ayer, ¿verdad? Pues tengan la amabilidad de ir y regresar el aceite a la señora Ana Rivas, es de ella, ¿verdad? Así que
Como dice nuestro hermano, por fe, hoy va a estar de regreso el aceite donde la dueña. Dice tomale luagia, jamale limale ya likari. ba berusu resu wonugu ogia libaya maras wonali resu le daga sambu waguliri warwut Valentín García yo me maokuaha yo dama yati berusu le luagamu ni sungo lwa ruige numalali aule Emilio Núñez. Hagamos lo mismo de aquí. Ebre Sandra, la reina de la parranda. Buite Childreni. Ebre Nino Arzu. Buite Pinapui. Bueno, buite a mí, buite Rabobe. Nitia Emi, mabiga hoyage.
Así que seguimos con los cumpleañeros, seguimos felicitando a los cumpleañeros del día. Es la hora 10. Happy birthday to you a Juanita Baltasar y a Carlen Ciego.
hija. Cagamos, que pasen tu pago, no me lo. Abate que dura. Jennifer, prima. El maestro, Enju. Y Betty la gambo no sagabati. Ya me diga ma, utia no futeinu. Y Betty la gambo no sagabati. Ya me diga ma, utia no futeinu. Babu no me. Tawa bawa mulilua, utia ya unino. Utia ya unino, babu no me. Utia no futeinu, babu no me. Ibeti la gambo no sagabati. Ya me diga ma, utia ya unino. Ibeti la gambo no sagabure metia. Ya me diga ma, utia no futeinu. Así que itrale wagunda wagutiano la computerumu. Wagunda wagudunyo Juanita Baltasar. Gunda wagudomo Carlin Ciego. Itrale timabi gayage Luis Berenino Arsuni Hawamaya amba wagurisa samulida oremo ona namba waitimabi gabuyage Berenino. Mageti amba oen busalale. Mabi ganho geti yaga tunitia Monica, anu bonyo gamba hidas leke sagwe yu mabi geti moka. Abinironi, agora batina buido la hatoti. Itraleti na gunflia la Mary. Toma Gabriel Sandra, la reina de la parranda, mabi ganho getu yage. Nagumfia la olivende uremule daga gumagon tu ibre Carla no yo gamba hidas leke sagweyo hinsetigeti uremule tunitia Risia mabi gane tu yage hinseligetu ibre Saida Castillo ibre Saida hen buen be gamba hi dasile agora bana yon balala gun la livende uremule pues ibre Carla daga yaron gumagon ni hauremule bamuri habaino ma sugbe la wamba lubuido. Dice tomarle luaguía, jamás le garina.
Day Day. Very small. Pero paciencia o más de guapo bonito en uy no mau Pues si trae ti wagan bunian bali wende uremule gunfinu ge bugalao. Aba teremo ibri Sandra la reina la parranda. Daga yaron gumaga ono namba witi mabi ge honsung rege hagam babal wayagta gumaga. Jara yongeti lagayo fedu sigala. Mabi ge honsungu boy. Itara yat mamala neme lubui du remle lumage ibri day anila chilu oro ligie wafu du wagaira ge ni duhenyu. Igira waduhenyu wa igegwa yatla chiloro ligie lulawa runo pues de que sandia nula dice di waligie tiene jejengu ti wachilagu
hen gu bay lu wachulu bala ligeti lila beurem le lumage ibri day ba lab go venga di rumo lumage mai hilano logo show ya hawaru bay betilu sandi yon la balalu guma luma merige memegi pues sienti buga ligelo bay ti lawaru bali li vende uremule mabigo lu yage labu honsun eremo tia Loguiri. Pues voy a compartir con ustedes algo que compartí hace unos días que me gustó bastante. Voy a compartirlo con la audiencia de Radio Baguía para ver qué opinan acerca de por qué nuestros jóvenes adolescentes faltan el respeto en algunas ocasiones, ¿verdad? Solo voy a compartir esta lectura. Dice, para los que deseen saber por qué los adolescentes hoy en día faltan el respeto a los padres, profesores y a todos los demás. Aquí les dejo unas cuantas razones. Yo crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa. No había televisión en mi cuarto. Tenía que pedir permiso para ver algún programa, pero era obligado hacer la tarea antes. Eso no era negociable. Íbamos a la escuela con frío, calor o lluvia. Se respetaba la imagen de autoridad en la escuela, tanto profesores, director y mis propios compañeros. Se respetaba a los padres, tíos, abuelos, hermanos, mayores. Tenía un solo par de zapatos, los de la escuela, y un par de zapatillas para salir y hacer educación física. Y la ropa no era de marca. Cuando llegaba tarde a casa recibía un castigo, pero era por nuestro bien. Cuando un profesor me castigaba, llamaban a mis padres al colegio y al contrario de defenderme, llegaba y recibía otro castigo de mi padre o madre, porque el profesor tenía la razón y había reglas tanto en el colegio y en la casa que se tenían que respetar. No tenía teléfono ni tablet, mucho menos computadora. Ayudaba a mi madre y a mi padre en las tareas del hogar y nunca pensé que era explotación infantil. Contaba con el tiempo necesario para dormir. Cuando sacaba buenas notas no recibía regalos porque no hacía más que cumplir mis obligaciones. Las calificaciones bajas eran un castigo seguro, pero eso era solo un correctivo y no un caso policial. Ni tampoco me traumaron. Si tú también eres parte de esta élite, pega esto en tu... Bueno, eso era para pegarlo en nuestro muro. Dice aquí, menos consentimiento y más disciplina para esta generación de milenales. Esto es lo que el mundo está necesitando. Orden, respeto, disciplina, bondad, educación, obediencia y amor. Por un mundo donde no solo haya derechos, sino también deberes. ¿Verdad? Dice aquí atentamente, una generación que nunca volverá. Yo leía esto el día que lo compartí, lo he estado leyendo y es una gran verdad lo que dice aquí este pequeño párrafo. Es una gran verdad, ¿verdad? Al menos yo lo considero que es una gran verdad. No sé, la audiencia de Radio Baguía, ¿verdad? Que eso es, estamos viendo ahorita muchos jóvenes, no todos, ¿verdad? Pero hay ciertos jóvenes de que no se le puede decir absolutamente nada, porque son insultos tras insultos lo que
uno como adulto va a recibir si tú lo ves quizás en algo que no debería de estar y tú le llamas la atención, ¿ya? El joven solo te insulta. No solo joven, los niños también hoy en día son así, ¿verdad? Hay algunos que son así. Saluditos especiales allá a nuestra hermana Guadalupe Ventura Mejía. Y yo me he topado con niños de 8 años. Quizás le llamo la atención que no haga esto, que no haga lo otro. Pero más sin embargo, lo primerito que te dice el niño, usted no es mi mamá, no me diga nada, ¿verdad? Y es lamentable porque antes, como decía esta generación, de que tanto en la escuela como en el hogar, ¿verdad? Era todo en armonía, era respeto. No vamos a decir, porque yo en mi tiempo cuando yo estaba en la escuela, no voy a decir que no hacía maldad, ¿verdad? Porque hay cosas de que se hacían, pero cuando nos llama la atención, cuando nos llamaba la atención inmediatamente, pues recapacitábamos, decíamos, pues eso está mal, ¿verdad? Al menos yo, cuando me llamaba la atención para no hacer una cosa, pues yo, gracias a Dios, soy de las personas de que quizás traigo esto conmigo. Cuando me dicen, pues esto está mal, no lo vuelvas a hacer, yo trataba de corregir y hacerlo bien. Y aún todavía, hermanos, si yo me dejo corregir, ¿verdad? Si hay algo que estoy haciendo mal, si alguien viene y se me acerca, es porque me quiere, ¿verdad? Es porque esa persona me quiere, que se acerca hacia mí para que me diga, fíjate que esto no está bien, ¿verdad? Así que hoy en día cuando nos acercamos, cuando nos llega una oportunidad de acercarnos a unos jóvenes, porque yo voy a hablar por mí, tú vienes y le dices a ese joven, no hagas esto, pues ellos a veces lo toman mal, a veces pues reaccionan, pero a veces no. Y así está el mundo ahora mismo. Así mismito está, ¿verdad? Así mismito está. Así que joven, si usted está escuchando este programa el día de hoy, tratemos de mejorar. Tratemos de ser mejores personas. Decía mi padre, es una frase que yo nunca lo voy a olvidar, que el que no agarra consejo no llega viejo. Siempre lo tengo en mente. siempre tengo esa frase en mente porque mi padre siempre lo decía, ¿verdad? Pues sumutu dubuhanya sum, bueno, vamos sumutu wage yara wabi dubuha de wahai wadibi habate sum kate ni duhaino wadibi habate sum kate. Pero gorota tibuga sunkate. Gorota tibuga badibi ha. Lubaga geba badibi ha kailau be larienge ya tida brutile. Mosu bodiga ba labi dasi. Lubaga sunkate gadanit. Ugenti veio, pues wenye. Sun la kate hoi sei nyang hunyorale adibi hani. Mabusion ha hadiga ni kata anyi hage mabusion te hachibuni ni hasiete nem tele mosu agenda gogo bela hama lo sunkate mosu la pero kati wogo ni dun hela diga tima ani harila gaga mule ogunye veyo haidan ni ha ani be gaga muhama gawati wen ni logo mabusion hela hadiga ni kata hawogo lo idugunyu lida gaga mu ya. Mama beti mosu luita luba lá. Mama be mosu luita luba lá. Pues mosu geti koni wa mani wasani gulubai loi le. Pues gibeti te kate lida gaga muni duhene te kate buiti. Ani kate wibati. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños porque hoy en día se están viendo situaciones, ¿verdad? Que a veces cuando le facilitamos un teléfono celular a nuestros hijos o una tablet,
como padre, pues tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Tenemos que asumir esa responsabilidad, súper responsabilidad de estar pendiente de qué es lo que están viendo nuestros hijos en estos teléfonos, en esa tablet, porque se está viendo tantas cosas hoy en día, ¿verdad? Se está viendo tantas cosas hoy en día que estamos perdiendo nuestra juventud, estamos perdiendo nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, es un rol que tenemos que, desde el momento que le entregamos un teléfono a nuestros hijos, madres de familia, padres de familia, pues no es malo, ¿verdad? No es malo, pero sí hay que estar pendientes, hay que hacer lo correcto y pues porque le da Facebook le ni duhen le da TikTok le da WhatsApp le gibe gubaigti kate lo gibeti kate mama luti harihi ni wasanigo mama luti harihi ni wasanigo así que toni giwa mayati toni giwa maya wagele gasanigo banya hinyonyo tima bueno hinyonyo nyenyo leli naba kate uwa goti magali kate ugunya veyo uwa gwali kate tanto ida ke wakoni gyune wasanu gu hinyonyo mosu ge wakoni gyune wasani gu enyenyo gibeli kate asuse dia ugunya veyo bobo guni duheno pues mosu wadau ni wago mosu wadau ni wago disse orale lao binhaven nefuli finga da dragule tega notícia tomara liwagia nefugado nefusengo wengamba seu anego chance nego buda lugo waraba ila hawaro lidon nefugado nefusengo wengamba seu amure heine uremule habuseru bai hagabo pues también hay un tema, ¿verdad?, acerca de la basura, que se está viendo bastante basura últimamente aquí en la comunidad. Lo hablaba la doctora Tesalia antier, ¿verdad?, que vino, que se hizo estuvieron en limpieza aquí en la comunidad con un grupo de jóvenes. Yo pasé ahora también por un lugar donde había bastante basura. Pueblo de Limón. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Pueblo de Limón? Hay quienes todavía siguen botando basura. Y es como, bueno, yo siento que es una falta de respeto, ¿verdad?, para las personas que utilizamos lo que es el tren de aseo. ¿Por qué falta de respeto? Porque, por ejemplo, si hay una cantidad de personas utilizando lo que es el tren de aseo, ¿verdad?, y otras personas, pues, ensuciando, no se ve bien. No se ve bien. Hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo porque es por nuestra salud. Tener basura regada, ¿verdad?, trae criaderos de zancudo. Estamos expuestos a enfermarnos. Así que, hermanos, lo que siguen haciendo, lo que siguen botando basura en lugares que no tienen que estar, no tienen que botar basura, tomemos conciencia, porque es lamentable y es triste a la vez querer, ¿verdad?, querer ver nuestra comunidad limpio y otros simplemente ensuciando. Así que ya tenemos que dejar eso, ya hay que dejar eso. No estoy hablando no son todas las personas, algunas personas todavía lo siguen haciendo, ¿verdad? Todavía siguen botando basura. Y como les digo, queremos ver al menos yo, hermanos, amigos, qué más bello que ver nuestra comunidad limpio. Yo
siempre que paso por el Parque Central, yo me admiro bastante, ¿verdad? Qué limpio está nuestro Parque Central, está bello. Aunque sí necesita una nueva cara, ¿verdad? Sí necesita una nueva cara, unos nuevos columpios. Yo sé que más de algún día este proyecto va a llegar acá a nuestra bella comunidad porque es necesario, es menester tener nuestro parque nítido para nuestros niños, ¿verdad? Para nuestros niños. Así que sería bueno, ¿verdad? Es una idea nada más. Pues quizás unirnos para poder juntos hacer maravillas en nuestro parque central, ¿verdad? Hacer maravillas, dejarlo bello. Algún día, yo confío en nuestro Señor Jesucristo de que algún día se nos va a dar y que pues juntos, porque en la unión está la fuerza, y juntos pues ponerle a verlo de una manera diferente, bello, hermoso, para que cuando nos vengan a visitar digan, wow, qué bello está el parque, qué bello está, qué limpia está la playa, ¿verdad? Es otra cosa también, que no tenemos que estar tirando basura en la playa, ni enterrar animales muertos. Pues leí lo leí de aquí hace como 2 meses ahora, ¿verdad? Que tenemos que mantener nuestras playas limpias porque es un sitio de confort, apetecido por los turistas, ¿verdad? Así que tenemos que mantenerlo limpio. Cuando se puntualizan las 10 de la mañana más 55 minutos, pues ya solo me quedan 5 minutitos aquí. Ya me voy a despedir. Pues si dije algo malo, ¿verdad? Me disculpo. Me disculpo porque a veces me emociono de aquí, pero sí, yo creo que no me equivoqué en nada de lo que dije. Y si me equivoqué y dije algo que pudo haber hecho sentir mal a alguien, pues créanme que no fue mi intención. Pero los que amamos a nuestro pueblo de Limón, yo sé que están de acuerdo con todo lo que se dijo de aquí esta mañana, ¿verdad? De mantener nuestra comunidad limpia. No hay nada más bello que tener nuestra comunidad limpia, ¿verdad? Si usted pues se come un churro, si usted se come un churro en algún lugar donde no hay un basurero, lo invito para que cargue su basurero con usted y cuando encuentre un basurero, ahí ponga la basura. Juguémosle limpio a nuestro limón, ¿verdad? Juguémosle limpio. Pues así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente vamos a ir vamos a acostumbrarnos más que todo a que cada vez que comamos algo, quizás tomemos un refresco y en ese lugar no hay un contenedor de basura, pues si usted tiene una cartera o una bolsa, deme amba fulosule laga inaife amba lehin berbel gawara la vishugu nife, pues amba wadego niyehi amba wa vishugu niyehi mama lo wata lamba fuesigo sunha watu no wago ali budei no madaga wa maile masige o madago ele ni do o weiga la wata la musu. Bueno, tomemos algo en algo desechable o en algún vaso o alguna bolsa, ya terminamos de tomarlo, ya lo botamos a la calle. No, eso no tiene que ser así. Hay que cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Y pues podemos decir que ya se me escapó esta palabra. Pero sí es importante, hermanos, amigos, lo que nos están escuchando es en esta hermosa mañana, el día miércoles,
los que lo hacen, ¿verdad? Los que lo hacen. Yo no estoy hablando por todas las personas, porque hay personas que yo veo de que, pues, gloria a Dios por eso. No hay un basurero, pero buscan uno para poder colocar la basura en su lugar. La basura tiene que estar en su lugar, ¿verdad? En su lugar. Y todavía seguimos con los problemas de los caballos también. Eso es un problema que yo creo que nunca se va a acabar, porque ya se han leído ordenanzas tras ordenanzas tras ordenanzas. Y hay algunos caballos todavía, pero ya no miro la gran cantidad. Al menos allí en Falmatón, la última vez que vi uno, la última vez que vi un caballo fue hace como un mes atrás. Pero ahora yo creo que ya lo guardaron. Ya lo guardaron porque ya no se mira tanta vagancia en Falmatón. No sé en los otros barrios y colonias, ¿verdad? No sé cómo están. No han habido llamadas también. No han habido llamadas acerca de caballos. Entonces, pero sí, cuando voy en mototaxi, quizás veo uno o dos de vez en cuando. Pero hermanos, sigamos haciendo el bien. Sigamos, pues, sigamos haciendo cosas buenas por nuestra comunidad de Limón, que Limón necesita de nosotros. Y eso tenemos que hacerlo juntos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo juntos para que pueda marchar bien. 11 en puntito de la mañana, 11 de la mañana, en puntito, Wagamba, Lagum Jore Mulel, Bamenagiri Buduhumo. Bueno, después de escuchar esta canción, vamos a ir a una pausa comercial. Luego vuelvo para despedirme. Radio Guía 101.5. 101.5.
Itraleti Sulau Sicily Fingada, la Wagan Buniamba Livente Uremna Tuma Gabriel Sandra, la reina de la parranda. Pues Chilo Lidan no yo wala huma ya gani tu en sereme no mutia kan baha de grigi habela gudubali das le habi ontida que tu ba dice tu mala le wagia sa amba digda tu sengu ahana magadi al mo bunguite ya bana huma hoga lo magala don nefu bina fi bugula don uso lo nyo wasgaro ni yage law amba lo boido gora bana tige gunda huma law idale la na lady honey dasle abini roni yage tu ebre Fermina Miranda Mabigo Buyaga Ibre Fermina. Pues Buiti a mí dijo ayer oiga, Buiti Bina fue, Buiti Rabon Bello, Buiti Guño, de Haruga, Anjawamaga, de Luma Bongyut. Pues ha llegado la hora de despedirme de este programa, pero no me iré sin antes agradecer a todas las personas que me permitieron ingresar hasta sus hogares a través de lo que es Radio Baguía 101.5 FM de este nuestro programa de parranda, esperando también que haya sido de su completo agrado. Estuvo con ustedes su amiga y servidora Giselle Álvarez. Si Dios nos presta vida, estaré nuevamente con ustedes mañana desde las 9 hasta las 11 para pasarlo de lo mejor. Así que buen provecho para los que ya están disfrutando de sus sagrados alimentos. Buen provecho, espero almuercen esta mediodía delicioso. Así que Dios me les bendiga de manera muy, pero muy especial. Se les quiere mucho. Así que nos vemos mañana a la misma hora y por la misma sintonía. Así que hasta mañana. Amo furunya ina linya ibagari. Mo sugum nigiragu won walo COVID-19. Ay anire ilobai libi meita buagu. Linyo awaraguni. Ani weya hadibu. Bebati don lupa atuodi. Luleteni uni walun sandi kaibile. Abiru adada garuni.